Una vez más, estamos aquí en Hora Libre por TNI, Canal 51, su amigo Bonnie Martínez, hablando con el pastor Joel Reynoso sobre la Semana Santa. En esta ocasión yo quiero hablarles un poco de lo que, en el trasfondo que se da esta semana, en la semana de la Pascua. Quisiera hablarles un poco acerca de qué es la Pascua. La Pascua fue una fiesta que se instauró en Israel con un propósito de celebración. ¿Qué celebraba o qué celebra hasta ahora Israel en la Pascua? Bien, eso se remonta a los tiempos de Moisés. En el tiempo en que Moisés estaba con el pueblo de Dios en Egipto. Y Dios le dice que va a desatar 10 plagas. O comienza Dios a desatar 10 plagas sobre Egipto. Y en la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, Dios le dice a Moisés que tiene que hacer un ritual para que los primogénitos hebreos no murieran. Y el ritual consistía en lo siguiente: cada familia tenía que sacrificar un cordero perfecto, puro, sin manchas, sin ningún tipo de heridas. Tenían que comer ese cordero en familia, con pan sin levadura, con hierbas amargas. Y la sangre del cordero tenía que, con la sangre del cordero, pintar los dinteles y el marco de la puerta. Cuando entonces venía el ángel de la muerte a eliminar a los primogénitos, cuando el ángel de la muerte pasaba por las casas que tenían la sangre del cordero, pasaba de largo, pasaba por alto esa casa y continuaba. Y precisamente eso es lo que significa Pascua: pasar por alto o pasar de largo. En inglés le dicen Passover. Entonces, había un cordero que era sacrificado un día específico. Dios le dijo: aparten el cordero el día 10 y el día 14 lo iban a sacrificar. Y todo el que tuviera bajo la sangre del cordero iba a vivir. Entonces, en el tiempo de Jesús se continuaba celebrando la Pascua. Según los historiadores y los teólogos, Jesús entra a la ciudad el domingo de Ramos, el mismo día 10 del mes en que se debía celebrarse la Pascua. El mismo día 10. Y llegado entonces el jueves por la noche, el día 4, es cuando Jesús es crucificado como un cordero. De eso vamos a hablar ahora, de la muerte de Cristo. ¿Qué tú opinas de eso, Joel? Sí, la muerte de Cristo es algo que tiene que ver con una conexión con el primer día. Primer día, ¿verdad? Cuando el Señor creó todas las cosas, lo hizo en el primer día. Creó cielos y tierra, primer día. Pero fue una semana que se tomó para hacer toda la creación. Una semana. En esa semana terminó el séptimo día, que es el día sábado, que conocido en el hebreo como el Shabbat, el día de descanso, día de reposo. Y eso es algo tan maravilloso, ver cómo todo fue hecho en el primer día, o sea, el principio. El principio es el Mesías. Note que la resurrección del Mesías tiene conexión con la recuperación de la creación en el primer día. El primer día, cuando el Señor resucita, recupera la creación que se cayó, la creación que se había perdido. Es recuperada en su resurrección el primer día, que lo conocemos como el domingo según el calendario hebreo, porque el calendario romano, el greco-romano, presenta el lunes como el primer día, pero el calendario judío presenta el domingo. El domingo tiene su hora específica al amanecer. Cuando Dios creó toda la cosa, lo creó en el amanecer, en las primeras horas del amanecer. Y en las primeras horas del amanecer es que el Señor resucita, y resucita con él la creación que se había muerto. Bien, bien. Entonces, Jesús muere por causa de manifestar una nueva creación. Perfecto. Entonces,
La muerte de Jesús no fue algo accidental. Como acabamos de decir, Jesús muere el mismo día de la Pascua. Cuando Jesús sale en escena 3 años antes, Juan el Bautista lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Cordero que simbolizaba en Egipto cuando Moisés, esa situación en que Dios iba a castigar el pecado de Egipto, el pecado de todos los primogénitos de Egipto a través de la muerte de los primogénitos, pero Dios le da una salida al pueblo hebreo y le dice: los que estén bajo la sangre del Cordero vivirán. Entonces, cuando Cristo va a la cruz, es llevado en sacrificio. Fíjense que cuando le procesan en juicio, el mismo Pilato dice: yo no encuentro culpa en él. Y el pueblo decide sobre la vida de él. Pilato le dice: ok, hoy es el día de indulto nacional, le voy a liberar a un preso. Y buscó al preso más famoso y más malvado del momento, Barrabás. Y se lo pone al lado y le dice: elijan ustedes a quién libero. Y el pueblo escogió al culpable sobre el inocente. Cristo murió por el culpable, inocente, sin pecado. Va a la cruz como cordero, como cordero. Entonces pasa el suceso de la cruz, el Calvario, donde Cristo es crucificado, donde ahí se lleva a cabo el plan que él vino a ejecutar: morir por los pecadores. Como tú decías, entonces viene el domingo de resurrección. Pero yo creo que hablemos ahora de las implicaciones espirituales de la muerte de Cristo. Okay. ¿Qué significa espiritualmente que Cristo haya muerto por la humanidad? Amén. Sí, la vida no muere. La vida no muere. Jesucristo es la vida. Él mismo estableció, dio una palabra, dijo: yo doy mi vida y yo la tomo. La muerte nunca pudo matar a Jesús. Cuando Jesús estuvo en la cruz, allí, Él dio su vida. Él dio su vida, entregó. Ahora, la palabra consumado es. Ahí es que está todo el secreto del corazón de la profecía. Donde la palabra consumado es. Donde Él consumó todo en Él. Allí Él consumó todo el pecado del mundo y en ello se fue la muerte y Satanás y el pecado. Todo fue consumado en Él cuando Él dio su vida. Por eso es que el mismo Señor aquí condenó en su propia carne, condenó al pecado. Pero no solamente al pecado, también condenó la muerte y condenó a Satanás. Porque le quitó toda autoridad a la muerte, le quitó la autoridad al pecado y le quitó la autoridad a Satanás. Por eso en Cristo Jesús hay salvación. Porque si la muerte hubiese tocado a Jesús, entonces se halla corrupción. Y Él es el Cordero inmolado. Él es el Cordero totalmente santo, sin mancha, sin ninguna imperfección, porque Él es la perfección. Esto es algo maravilloso, Bonnie. Esto es algo grandioso. En la consumación, ahí es que está el secreto de todo. Nosotros los cristianos creemos fielmente en que la aparición del Hijo de Dios no es algo que se ve solo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, nosotros creemos que cuando Dios le dijo a Eva que de su simiente iban a ser alguien que iba a redimir a la humanidad y que iba a ser herido por la serpiente, pero que él mismo iba a aplastar la cabeza de la serpiente, nosotros creemos que ahí está hablando de Jesús. Que así como él fue herido en la cruz, herido de muerte, pero que resucitó al tercer día, con su muerte y su resurrección, él aplastó el dominio de la muerte, el dominio de la serpiente. Y toda la historia del Antiguo Testamento nos va llevando hacia ese momento histórico de la crucifixión de Cristo. De hecho, desde su nacimiento ya vemos manifestándose lo que son las profecías cumplidas. La profecía de que de la simiente es el hijo de la mujer.
del hijo de la mujer iba a nacer. Y Abraham le dijo lo mismo, de tu simiente. Y lo que es la Pascua se instituyó entonces en un ritual judío, un ritual hebreo, que lo vemos en Levíticos, bien expresado, donde cada año en el templo se hacía sacrificio para que Dios pasara por alto el pecado del pueblo. Pero en Cristo, en la cruz, vemos que Jesús hizo un único sacrificio definitivo y para siempre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pasa la muerte. Luego entonces llega el domingo de resurrección. Las mujeres van y encuentran la tumba vacía. ¿Qué significa espiritualmente que Cristo haya sido levantado de los muertos? Eso tiene que ver con la primicia de los que durmieron. Por eso Él es el principio. Él es el alfa. En el hebreo es el Aleph, que es la cabeza de familia. Cabeza de buey, que tiene que ver con el sacrificio, la conexión con el sacrificio, plan de redención. Ahí es que se